Bueno, este es el consultorio de Sigmund Freud, el padre de psicoanálisis, neurólogo, psiquiatra y uno de los grandes terapeutas de todos los tiempos. Vemos que en él prima lo elegante y sobre todo lo íntimo del encuentro con el paciente. El paciente se acostaba en este diván, el famoso diván de Freud, ¿m? Con todas las comodidades, fíjense. Y aquí atrás, en esta sillita, se hacía el psicoanalista, en este caso el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. ¿M? Tomen nota de cómo hoy en día muchas autoridades sanitarias estarían en desacuerdo con el diseño de Freud. Mm, Material que no es lavable ni garantiza una buena limpieza, una asepsia completa. Mm, la presencia de estatuillas y de distintos objetos que pueden ser cortocontundentes también es otro de los peligros con este tipo de consultorios. Y el piso obviamente tapizado, alfombrado y en general un consultorio muy atiborrado. Entonces, puntos a favor: el ambiente íntimo, la elegancia, el que el paciente se sintiera efectivamente en la oficina de un erudito, ¿m? Que ha viajado mucho, pero puntos en contra: aseo, ¿m? Organización y bioseguridad muy censurables. Esta es otra vista del consultorio. Aquí tenemos al propio Freud. Este es el famoso Sigmund Freud. Y de nuevo, fíjense, muchos objetos de sus distintos viajes, recuerdos de viaje, pero muy inapropiados en cuanto a que el paciente puede hacerse daño o puede hacerle daño al médico en caso de agresividad, agitación o inclusive inquietud psicomotora. Las ventanas también inseguras, ¿m? Aunque es un segundo piso, eventualmente un paciente que se hubiese arrojado por ahí se hubiera podido hacer bastante daño. Gracias a Dios no le ocurrió nunca. Otra de las visiones, otro de los ángulos del consultorio de Freud, ¿m? De nuevo, el plus de saber que se está frente a una eminencia, los libros, la gran biblioteca, el atuendo de él siempre formal, siempre elegante, también hay que aplaudírselo. Pero mm, muy poca seguridad para el terapeuta y para el paciente con tantos objetos potencialmente cortantes o cortocontundentes o cortopunzantes. Ya con esto se hacen una idea bien completa de cómo era el famoso consultorio de Sigmund Freud. Hermosísimo, exquisitamente decorado, lleno de recuerdos, pero qué peligro, con tanto objeto metálico, de piedra o de vidrio. Este es otro de los grandes psiquiatras y psicólogos de todos los tiempos. Alfred Adler, él fue inicialmente psicoanalista, después se apartó de Freud, del psicoanálisis y creó una escuela propia.
¿Mm? Un consultorio mucho más sencillo, fíjense, en aras de ganar eficiencia, en aras de ganar, digamos, sobriedad y obviamente con las ventajas de pues, más organización y más seguridad tanto para él como para el paciente. Ujú. De nuevo, la formalidad extrema. Puntos en contra, fíjense, el cigarrillo. Igual en Freud, Freud fumaba habanos, fumaba puros. Esto puede parecer insólito hoy en día. La legislación inclusive prohíbe en casi todos los países que se fume en un consultorio médico y es como tiene que ser. El tabaquismo es un hábito muy poco saludable, un hábito dañino. Entonces, es genial que esté prohibido que en las clínicas, los consultorios, los hospitales, los puestos de salud, las postas rurales, esté prohibido el fumar en casi todos los países. Ya se ha logrado eso. ¿M? Pero estos serán otros años, otras épocas. ¿M? Años 30 y 40 y efectivamente todavía no se tendría en cuenta eso. Buen atuendo, una vestimenta elegante como la de Freud, un buen corte de cabello, una presentación esperable para la de un médico. Otro de los grandes psiquiatras y psicólogos y psicoterapeutas de todos los tiempos, Carl Gustav Jung, el padre de la psicología analítica o psicología profunda, un hombre de una vasta erudición, un hombre que leyó y escribió muchísimo a lo largo de su vida y uno de los grandes médicos de todos los tiempos. Yo se los había puesto ya en la presentación de la historia de la medicina, justamente porque con su estilo ¿m? Creativo, muy fecundo, a veces desparpajado y siempre muy cercano al paciente, logró una tasa de éxito altísima. Es de los pocos médicos que puede ufanarse de tan alta tasa de casos exitosos, de casos exitosamente tratados a lo largo de su carrera. ¿Mm? Muchos libros, fíjense, muchos libros. Esto le da al paciente la tranquilidad de una persona que sabe, de un profesional, de un erudito. ¿Mm? Siempre su vestimenta muy apropiada, muy elegante. De todas maneras, fíjense todavía muchos detalles, igual que en el consultorio de Freud, muchos elementos en vidrio, en porcelana, en cerámica. Esto no es lo adecuado para un consultorio. Estas son fotos recientes de la casa museo de Jung. Ahí se puede ver de verdad. Una de las salas del consultorio, era un consultorio bastante grande. Esta es una de las salitas de dicho consultorio. Fíjense la cantidad de libros, pero lastimosamente también figuritas, estatuillas, que pueden ser usados como objetos contundentes o cortocontundentes y no son lo más adecuado. Jung murió en 1961, por eso ya podemos ver algo más actual en el diseño, pero de todas maneras,
se queda corto, en términos de bioseguridad y de seguridad para el paciente. Y él también fumaba, otro defecto, miren la pipa. Cualquier tipo de presentación es dañino y es un pésimo ejemplo para el paciente. Ustedes se habrán sentido consternados de pronto de ver a un neumólogo o a un cardiólogo fumando, ¿no? Por un lado, el discurso de los hábitos de vida saludable y por el otro, la realidad de uno de los hábitos más dañinos y más mortales como es el tabaquismo. Eso no tiene ningún sentido. Pero obviamente esa enorme y bien cuidada biblioteca que él tenía y el saber que se estaba frente a semejante eminencia, semejante lector tan voraz y además escritor tan consagrado. Él ganó muchos premios literarios, de hecho, entre ellos el premio Goethe de literatura, que es el máximo galardón concedido a escritores en lengua alemana. Melanie Klein, profesora psicoanalista, muy destacada en el psicoanálisis de niños especialmente. Wilhelm Reich, ya estamos situados con ellos en épocas más cercanas a nosotros. Klein, también como Jung, alcanzó a entrar a los 60. Reich lastimosamente murió joven, pero también lo hizo. Y ahí tenemos, fíjense, más sobriedad, más funcionalidad en el diseño, pero de todas maneras, objetos que no serían nada apropiados en ningún consultorio y menos en un consultorio de psiquiatría. A Reich le gustaba usar bata, eso es otro dato interesante. Los psiquiatras, ustedes irán notando, no es que usen mucho batas ni trajes de mayo, a no ser que sean psiquiatras hospitalarios, psiquiatras de enlace. La psiquiatría de enlace es una subespecialidad joven, la Consultation Liaison Psychiatry, una psiquiatría de enlace y de interconsulta. Y los psiquiatras de enlace tienen que saber tanta medicina como un internista, de hecho. Wilhelm Reich era un psiquiatra interesante, hizo unos trabajos interesantísimos sobre la construcción de la personalidad, la famosa teoría de las neurosis y la coraza neurótica, y también abanderó lo que se llamó en su época la revolución sexual, que tampoco fue tan revolucionaria, es decir, a veces la gente le pone mucho hincapié a la revolución sexual de los años 60 y pues, en realidad es algo que ya se venía gestando desde muchísimo antes, desde los trabajos pioneros de Freud en el siglo XIX. Tenemos una fotografía frontal de él. Mucho desorden, fíjese. ¿Mm? Parece esos consultorios que uno observa a veces en hospitales generales, atiborrados de papelería por doquier. ¿Mm? Un enfoque muy médico. Fíjense, un microscopio, como si fuera uno de estos grandes doctores que vimos de la segunda mitad del siglo XIX, Koch, Pasteur, Virchow.
microscopio, pipetas, un tallímetro. Muy médico el enfoque, a pesar de que él era psiquiatra. Ujú. Y aquí ya está como se conserva hoy en día en el museo. Fíjense que tampoco es que haya sido muy cómodo. Los muebles que hay, muchos de ellos sin espaldar, muy poco ergonómicos. Anna Freud, la hija de Sigmund Freud, la brillante psiquiatra y psicoanalista, ¿m? Un poquito más sobrio que el consultorio del papá, el mismo esquema, una silla, en este caso una silla mucho más cómoda que la que usaba Sigmund, fíjense, y un diván que permitía por lo menos lavado y limpieza más periódicos. Doctor, esa imagen que nos muestras de Jacques Lacan o es de Ana Y Freud. Lacan. ¿M? Aquí tenemos igual objetos que no serían pertinentes. Fíjense, elementos en vidrio y de nuevo, todavía no estaban tan en boga los revisteros, pero hasta en los revisteros he visto yo que se hace desorden, entonces lo ideal es evitar eso. Otra mirada al consultorio de Lacan. Tanto Lacan como Freud, Ana, murieron en los años 80. Pues fíjense que ya por eso se siente un poquito más cercano el ambiente a los consultorios de hoy en día, pero se quedan cortos todavía en términos de higiene y de seguridad. Aquí está Lacan. ¿M? Él no usaba tanto corbatas, ¿no? Corbatincitos, pajaritas, pero eso sí, zapatos impecables, ¿no? Una presentación muy apropiada. Ya les enviaré hoy al mediodía unos consejos sobre cómo presentar entrevistas de trabajo en medicina y ahí ustedes se irán dando cuenta de la importancia de una presentación personal apropiada en nuestro gremio. ¿M? Cualquier colega puede tener las ideas, creencias y aficiones que desee, pero sí es importante que haya una sobria elegancia y una muy buena presentación personal en medicina y en enfermería también. ¿M? Las uñas y las manos impecables, el cabello bien cuidado, recogido, bien cortado y en realidad un aspecto que denote profesionalismo, limpieza y orden. ¿M? Eric Berne, el de la psicología o análisis transaccional, muchos libros también. ¿M? Fíjense, el estilo es mucho más setentero en esta foto. Estos saquitos que se llamaban Beatles, justamente porque los pusieron de moda estos pioneros de rock, el grupo de Liverpool, los Beatles, los Beatles, se hizo muy en boga. Y de nuevo, a censurarle el tabaquismo. Es que la industria tabacalera hizo tanto lobby para impedir inclusive la publicación de estudios que mostraban ya la cantidad de casos de infarto agudo de miocardio, de
todo tipo de problemas cardiovasculares, mm, y obviamente cáncer, y no solamente de pulmón, también cáncer de laringe, cáncer de lengua, cáncer de vejiga, etcétera, que ya se estaban encontrando en términos de estudios, pero las tabacaleras desembolsaban millones de dólares para impedir que esos estudios fueran conocidos por el público en general. ¿Mm? Solamente hasta los años 80 del siglo pasado se permitió que el público profano, que el público no médico conociera los efectos nefastos del cigarrillo. Y, por ejemplo, en Colombia solamente hasta 2008 empezó la legislación, 2008, ayer nomás, hace nada, la legislación que impedía fumar en espacios cerrados y, digámoslo así, en universidades, hospitales, consultorios y centros académicos, porque antes un montón de profesores también fumaban. ¿Mm? Es algo difícil. A veces las peores sustancias son legales. ¿Mm? Fíjense que eso no hace la diferencia. Algún día habrán de legalizar la marihuana en Colombia, probablemente, porque hay muchos senadores interesados en ello que tienen sus propias acciones en fábricas de cannabis y de siembra de cannabinoides, y eso no le va a quitar lo dañino, lo deletérea, lo poco saludable a la marihuana. ¿No? O sea, que una sustancia la legalicen o no, corresponde más a elementos jurídicos y políticos y a intereses económicos que en realidad a que sea mala o no una sustancia. Dos sustancias legales como son el tabaco y el alcohol han provocado millones de muertos a lo largo de la historia. Y de verdad, tiene eso de censurable. Fíjense, muchos de los grandes médicos del pasado, siempre con una pipa, un habano o un cigarrillo. Jean Piaget, él también alcanzó a llegar a la década de los 80, un gran estudioso, un gran científico sobre todo del psicodesarrollo, de la inteligencia. Obviamente un consultorio muy apropiado para sus investigaciones. Creo que acá hay una foto más adelante. Bueno, aquí se ve la interacción, fíjense. De nuevo, muy buena presentación personal, muy apropiado, pero sus pacientes, que eran niños en su mayoría, con total libertad, pintando, haciendo actividades, digamos, trabajando más como si fuera un taller de pintura o un taller de vacaciones recreativas que un consultorio médico propiamente dicho. ¿Mm? Un ambiente muy escolar, si se dan cuenta. Y claro, es que él tenía mucho que ver también con la pedagogía, la psicopedagogía y la psicología del desarrollo. El famoso Skinner, el padre de una de las ramas del conductismo. El conductismo empezó con Watson, pero adquirió su esplendor con el doctor Skinner, que además era una mente brillante. Este hombre no solamente hacía psicología y psicoterapia, también tenía grandes conocimientos en matemáticas, en física, en ingeniería. Diseñó bastantes máquinas y artefactos. Era un hombre sumamente creativo. ¿Mm? Un estilo mucho más descomplicado, y eso que esta foto es de los años 50. Aquí está con
sus famosos experimentos con palomas, cuando también estaba interesado en crear todo tipo de artilugios. Este es un Skinner mucho mayor, bien entrado en la década de los 70. Fíjense que ya pasamos del consultorio médico clásico al consultorio taller escolar de Piaget y al consultorio taller de investigación, consultorio laboratorio en doctores como Skinner. Él alcanzó a vivir hasta 1994. Esta foto efectivamente es de inicios de los años 90. Un hombre muy interesado obviamente en la fisiología del sistema nervioso humano, un gran neurocientífico y un investigador muy dedicado. Pero siempre tomen nota de eso. Un cabello ordenado, una presentación personal apropiada, bien afeitado. A veces la gente que trata de aparentar lo que no es o que trata de presumir de hacer ciencia, cree que es más científica en la medida en que esté sin bañarse, oliendo mal, desarreglada o con una bata quemada. Y eso no es así. ¿Mm? El único físico despelucado que he conocido pues es Einstein, y Albert Einstein igual. Se bañaba muy bien, se aseaba y se recortaba el bigote, me hago entender, y estaba siempre impecablemente vestido. No, no hay excusa, uno puede ser un gran científico y obviamente no hay que olvidar que pasó por una facultad, por una universidad. James Rothstein, mucho más reciente. Fíjense, ya tenemos a alguien que alcanza el siglo XXI. Esta foto, de hecho, es de inicios de la década antepasada, es creo que de 2004 esta foto. Bibliotecas mucho más funcionales, fíjense, unas estanterías mejor ubicadas, buena iluminación, ya no hay tanto artefacto que sea potencialmente dañino. ¿Mm? Las cosas en metal o en piedra han sido reemplazadas ya por cartón, cartulina, cosas más suaves, más delicadas. ¿Mm? De todas formas, todavía vemos mucha aglomeración, fíjense. El famoso tarrito con marcadores y lapiceros que uno veía mucho en los médicos de hace 1 o 2 décadas. También mucho papel por ahí suelto, como si fuera, mm, da la impresión de algo de desorden. Ya las ventanas protegidas, fíjense, ya son ventanas a través de las cuales pues ningún paciente se va a botar. Recuerditos de viaje, ¿m? Que sí son censurables, si se le puede hacer daño a alguien con esto. Lo ideal es no tenerlos en un consultorio. Esta estatuilla de bronce del caballo, también peligrosísimo, un objeto contundente. ¿M? La silla, fíjense, mucho más ergonómica. Es un diseño, digamos, años 2000, hasta con la cabecera separada del espaldar. ¿M? Una silla móvil de rodachines, pues muy apropiada. El teléfono también, fíjense que hemos visto por los laditos teléfonos en todos los consultorios. Aquí tenemos
un teléfono con contestador automático y telefax, ¿vale? Interesante. Aquí lo tenemos. Estas camisas de rayas estaban muy de moda, tanto a finales de los años 90 como a inicio de los años 2000. Hay que entender también la época. Pero de todas maneras, aún fuera, digamos, moderno, conservaba la elegancia y la formalidad, fíjense. Víctor Frankl, psiquiatra, filósofo, teólogo, otro de los escritores más interesantes que hay en medicina. Los libros de él son hermosísimos, de verdad, como él pretendía. Abren hacia la búsqueda de sentido, el sentido de la vida y el sentido último también, la trascendencia. Aquí tenemos consultorio de Frankl. El doctor Frankl en distintos momentos de su vida. Años 50 recién sobrevivió a la barbaridad, a la salvajada de los campos de concentración. Años 70. Fíjense la excelente presentación personal de la cual hemos venido hablando, que no riñe con la originalidad, es decir, no se trata de que todos los médicos estén viéndose igual, ¿no? Cada quien tiene su estilo, su peinado, sus gustos, su forma de vestir, pero lo importante es la limpieza, la higiene, el cuidado de las manos, las uñas, que le da tranquilidad, obviamente, a los pacientes. ¿Mm? Lo mismo, una silla de rodachines, pero un diseño mucho más sueco, mucho más, digamos, menos ergonómico y más simplista, más minimalista. E igual, ese mismo diseño minimalista y lo podemos ubicar en todo el consultorio, ¿no? La misma lámpara. Aaron Beck, el doctor Beck, está vivo todavía, tiene más de 100 años, vive aún. El doctor Beck es el padre de la psicoterapia cognitivo-conductual, es decir, él tomó los elementos del doctor Watson, del doctor Skinner, y creó una escuela propia, cognitivo-conductual. Él deseaba no solamente modificar la conducta de los pacientes, sino también el cómo pensaba, las cogniciones, porque él entendía así el psiquismo, él decía, si logramos modificar las cogniciones, pues también lograremos modificar las emociones y la conducta. Él no era médico, él era psicólogo, solamente psicólogo. Sigue estando activo a nivel investigativo y académico. Ya no ve pacientes, pero como les digo, vive aún y es muy productivo académicamente. Así ya esté retirado de la clínica, sigue escribiendo. Es un hombre brillante. Y ahora vamos a mirar entonces nosotros cómo organizamos un consultorio. Vamos con la presentación de Armando el consultorio antes de irnos a nuestro primer biodescanso. ¿Se ve con claridad la presentación? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces hay que saber que hay unos principios éticos básicos en medicina. Ya los van a ampliar más adelante ustedes cuando vean la clase de ética
y la clase de bioética también. Pero vamos a dar una repasadita. Entonces, principios básicos en ética médica. Entonces, el de no maleficencia, como decía Galeno, primum non nocere. O sea, primero que nada, que su acto médico no dañe, que no sea peor el remedio que la enfermedad, que no quede peor el paciente después de la cirugía o de la intervención. No maleficencia, o sea, uno no puede hacerle daño a un paciente. Fíjense lo sagrado de la medicina. El paciente, el consultante, el usuario, como usted lo desee llamar, llegan a su consultorio con una dolencia por lo general, con un síntoma, o esperando algún tipo de crecimiento personal, algún tipo de mejoría. Y efectivamente lo primero que usted tiene que hacer es asegurarse de que no lo va a echar para atrás, asegurarse de que no lo va a dejar peor. Principio de no maleficencia, no hacer daño. Primero, no hacer daño. Segundo principio ético básico, beneficencia. Entonces, ya asegurándonos de que el acto médico no haga daño, es muy deseable, es ético, es moralmente bueno, moralmente deseable, que usted le haga bien al paciente. Es decir, que esa intervención suya, la que sea, ese examen, mmm, ese examen físico, ese examen neurológico, ese examen mental, que ese laboratorio que usted le envió, ese paraclínico que usted le envió, esas imágenes que usted le pidió, que esa cirugía que usted realizó, que esa biopsia que usted hizo, ¿m? En términos de psiquiatría, que esa terapia, que esa psicoterapia que usted empezó, pues le sean benéficos al paciente. Si solamente hiciéramos cosas que no hicieran daño, pues simplemente nos moveríamos en el terreno de la charlatanería, del efecto placebo. ¿Mm? Como cuando uno le dicen que se han comprado un spray con feromonas y que con eso se sienten más seguros y que inspiran más atracción o más confianza o más deseo de diálogo en la otra gente, pues uno sabe que así no actúan efectivamente las feromonas y que así no se logran en esas cantidades tan mínimas de, de hormonas o feromonas en el aire o en la ropa, no se logra ningún tipo de efecto genuino a nivel cerebral, pues de todas maneras la persona no se va a hacer daño usando eso. Pero el principio de beneficencia va mucho más allá, no solamente es no haga daño, sino haga bien. ¿Mm? Haga algo que le beneficie al paciente. Entonces, el cirujano que eh, abre a tiempo una laparotomía y saca esa apéndice que está inflamada e infectada y corrigiendo quirúrgicamente esa apendicitis evita una peritonitis, está haciendo un acto de beneficencia, fíjense. El ortopedista, el traumatólogo que pone a tiempo un cabestrillo cuando hay una luxación en la articulación del hombro, está haciendo un acto benéfico. Cualquier médico familiar o médico internista que formula un antihipertensivo, claro que le está haciendo mucho bien al paciente, le está evitando un montón de complicaciones y la misma muerte. Cuando un pediatra da unas recomendaciones de puericultura y lactancia a los padres de ese bebé recién nacido, está haciendo mucho bien, está haciendo beneficencia.
Cuando un psiquiatra salva una vida prescribiendo un antidepresivo y empezando una psicoterapia, está beneficiando al paciente. Cuando un neurólogo ataja a tiempo una enfermedad de Parkinson y logra inclusive medicar y hacer algunas intervenciones que experimenta el paciente franca mejoría con ellas, está siendo benéfico. Fíjense que todas las especialidades, inclusive las especialidades no clínicas, ¿m? Un radiólogo también le hace mucho bien a la humanidad. El radiólogo prácticamente orienta, da el diagnóstico. Con la imagen se puede ver lo que el clínico está apenas sospechando. El patólogo le indica al cirujano. De hecho, los patólogos son la mano derecha de los cirujanos. Si hay que hacer una intervención más extensa, una intervención mayor, o si ya fue suficiente con lo que sacó en términos de tumores, por ejemplo. Y con esta pandemia de COVID-19 sí que hemos aprendido a valorar a los epidemiólogos, a los salubristas públicos, a muchos teóricos de la administración en salud y de la salud pública, porque efectivamente ellos también nos benefician a todos con su consejería. O sea, cuando un salubrista público le indica a la población, por favor, use tapabocas, use la mascarilla bien puesta en una pandemia como la de este SARS-CoV-2, pues sí, efectivamente son muchas las vidas que se salvan. Principio de beneficencia. Autonomía también. El acto médico es autónomo. Uno no puede ser coaccionado en su libertad. Les hago hincapié en esto porque a veces algunas dictaduras, algunas tiranías, algunos regímenes totalitarios irrespetan al médico. Creen que el médico es marioneta, que el médico es otro peón más dentro del engranaje de la dictadura y violan la autonomía médica. Muchos gobernantes creen que pueden ordenarle a un médico cómo hacer su ejercicio y de hecho creen que pueden inducirlo a hacer cosas feas. Contratan, por ejemplo, cardiólogos o internistas para cuando hay tortura de prisioneros, opositores, disidentes. Y eso es espantoso. O obligan a algunos médicos a que hagan investigaciones francamente inmorales. Investigaciones que violan cualquier tipo de derecho natural, cualquier tipo de apreciación de lo que es bueno o malo. O cuando una dictadura pretende que los médicos se pongan al servicio de la manipulación genética o la manipulación social. Eso es espantoso, eso es asqueroso, eso jamás es deseable, porque está la autonomía médica. Uno es autónomo y uno está obligado a cumplir con el juramento hipocrático, que ya lo vamos a ver extensamente, pero uno jamás está para utilizar su saber, su conocimiento, su ciencia al servicio de un tirano o de un régimen político. Fíjense que es muy sucio. Donde quiera que se mete la política, lo ensucia todo. Y a veces uno observa en estos países de América Latina no solamente francas fallas éticas en cuanto a participación de doctores apoyando regímenes militares o dictaduras, bien sea de derecha, bien sea de izquierda, sino que hay cierta tendencia de
cualquier político de poca monta, cualquier concejal, cualquier congresista, como a creer que puede obligar a un médico a hacer algo que atente contra su ética. Y recuerden una palabra hermosa, un concepto valiosísimo, el de objeción de conciencia. ¿Vale? Cuando usted como doctor sienta que le están violando su autonomía y que pretenden obligarlo a hacer cosas que van en contra de sus creencias, de su moral y de lo que es universalmente considerado bueno y válido, usted tiene todo el derecho a negarse. Objeción de conciencia. Así como hay gente que puede decir, yo no quiero empuñar un arma en contra de otro ser humano, yo no quiero matar, y tratan de obligarlo a prestar el servicio militar y pueden ser objetores de conciencia. Los tratan malísimo, los golpean, los torturan, los encarcelan, pero igual es preferible eso a matar a otro ser humano. Objeción de conciencia. Recientemente en Chile, una presidenta que deja mucho que desear a nivel ético y moral, sacó como obligación el que los médicos todos procederan a hacer abortos. Pues el gremio médico chileno, y les hablo de hace apenas 3 años y medio, se negó a eso, en pleno. Obviamente hay gente que hace abortos, bien por ellos. Tampoco vamos a perseguir al que es diferente. ¿De acuerdo? Cada quien según su sistema filosófico, ético y de creencias procede. Pero que un gobernante imbécil venga a ordenarle a todos los médicos que tienen que hacer ese tipo de atrocidades, pues es muy inapropiado. Y fíjense que no les hablo del Chile de los años 70 u 80, del Chile de la dictadura militar, sino del Chile actual, del Chile democrático. Una república democrática y presidencialista también se puede a veces equivocar y puede violar la autonomía médica. Y ahí está justamente el poder de los médicos para decir, no, usted como gobierno no se puede entrometer con mi praxis, con mi práctica médica. Y el principio de justicia, que también es muy importante, tiene que ver con lo que estamos hablando. Un médico no está obligado. Y de hecho actúa feo, actúa en contra de la ética, actúa malignamente cuando viola la justicia. De nuevo, la política tratando de ensuciar todo a su paso. Doctora, atienda por favor primero a esta niña, que es que ella es la hija del alcalde. ¡Qué estupidez! No. Yo atiendo en orden de llegada. Es más, atiendo las urgencias vitales. Yo no voy a dejar de atender al paciente que se está infartando por ir a ver a una mocosa que consulta por cualquier tontería solamente porque ella hace parte de la élite política y es hija de un gobernante. Justicia. Usted como médico rural recibe unos paquetes de galletas y de leches saborizadas y de leche en polvo y de sopas para repartir a las personas necesitadas y que están claramente carnetizadas para ello en invierno. Y resulta que no, que alguien quiere que usted use esos alimentos que son para personas pobres que podrían morir en invierno, ¿m? Que use eso para amenizar la fiesta que da la concejal fulanita
en el pueblo en el que usted está haciendo su servicio social obligatorio. ¡Qué canallada! Usted tiene que negarse a eso. Es más, está amparado por la ley. Y si tratan de castigarlo por eso, usted puede poner la queja hasta en el Ministerio de Salud, ¿m? O ante la propia Presidencia de la República. Puede poner la queja en los medios de comunicación. No pueden hacerle eso. ¿M? Esos recursos no están para el beneficio de particulares, ni están para que se beneficien personas del curubito, de la élite política. No. Están, digamos, diseñados y enviados para personas realmente necesitadas. Aquí en Colombia no hay invierno, o sea, no es Argentina, no es Chile, no es Uruguay, pero lo mismo, aquí también hay programas que envían alimentos para la población más vulnerable, más necesitada, para gente francamente pobre. Y en realidad a veces es triste ver cómo mm, ciertas autoridades civiles tratan de utilizar estos productos para hacer campaña, por ejemplo. ¿M? La alcaldesa Menganeja está diciendo que hace mucho por la gente y reparte unos subsidios o unos mercados o unas canastas familiares que no son donación de ella, que son efectivamente recursos del gobierno, pero sucede con frecuencia. Es cuidado con la justicia. Uno también auxilia a los investigadores, a los forenses, ¿m? Un dictamen pericial, una autopsia. Acuérdense que todo médico rural es considerado desde 1958 en Colombia, por ley, un auxiliar de la justicia, un perito. Y efectivamente, el médico rural a veces puede determinar, esta muerte no fue por suicidio, esto fue claramente un estrangulamiento a esta señora, a este señor, los mataron. ¿M? Y luego los colgaron y tratan de hacer parecer que fue un suicidio, pero en realidad se trató de dos homicidios. Maravilloso. Ya van a ver en medicina legal cómo se identifica efectivamente en la autopsia cuando una muerte por ahorcamiento corresponde a un suicidio y cuando es el producto de un asesinato. Los médicos tenemos que ver mucho con la justicia también. Y estamos en el deber de denunciar situaciones injustas, maltrato, violencia, todo tipo de abusos, inclusive actos de corrupción. Ya. Cuando ustedes observen cualquier tipo de acto de corrupción a nivel inclusive de administración en pequeños puestos de salud, están obligados a denunciarlos y a colaborar con la justicia, por favor. Nunca olviden eso. Ya a la hora de diseñar el consultorio, entonces pensar primero en su paciente. Recuerden que ayudar es mucho más importante que lucrarse. La excelencia en la atención hace que la gente conozca y quiera enterarse de lo que usted hace. Usted puede tener una página web y puede usar sus redes sociales para atraer clientes y para generar una sensación de solidez y profesionalismo. No es ilícito si usted publica sus logros o si usted da a conocer en redes sociales sus artículos, sus textos, sus investigaciones. Todo eso sirve para hacer justamente una buena propaganda. Aquí en medicina no es tanto lo que uno pueda hacer de publicidad como en otras esferas de la economía,
eh, presumiendo de cosas, ni inventando, obviamente. La mejor publicidad se la va a dar cada paciente satisfecho, porque ese paciente le va a hablar bien de usted a su familia, sus amigos, y le va a mandar a su vez otros pacientes, es decir, los familiares del paciente satisfecho van a ser remitidos también hacia usted. ¿Mm? Y no se trata de que usted se publicite de forma vulgar o inadecuada, es decir, no hace falta que usted aparezca con su publicidad, como he visto a veces en casos grotescos en los Estados Unidos, publicidades de médicos en medio de un partido de fútbol o de un espectáculo deportivo. No hace falta eso, pero sí puede usted dar a conocer los eventos académicos que organice, sus publicaciones, etcétera. Todo dentro de la elegancia, pero usted sí debe dar a conocer lo que hace para que la gente lo busque. Aprendan todo lo que puedan sobre la parte administrativa y los requisitos de habilitación por servicios. Todas las secretarías de salud en cada departamento en Colombia regulan muy bien que debe tener un consultorio según lo que se vaya a hacer. Y hay normas básicas en cuanto al piso, las paredes, que sean fáciles de limpiar, que sean fáciles de desinfectar, que haya posibilidad de lavarse las manos. El lavamanos es obligatorio en toda Colombia, en cualquier tipo de consultorio. Y hay también unas medidas claras, hasta de indicarle al paciente por dónde es una ruta de evacuación, una salida de emergencia. Caso de terremoto, incendio, algún tipo de catástrofe, debe estar bien hecha esa señalización. Y otros requisitos también para cuando son obviamente quirófanos o, digamos, clínicas especializadas. Consulten muy bien cuando vayan a montar su consultorio todos los pormenores legales para que no tengan chascos. A veces la gente diseña el consultorio motu propio con cosas muy bonitas y luego las autoridades sanitarias les obligan a hasta quitar el tapizado de una pared o a cambiar de piso. Entonces, antes de hacer inversiones que pierdan porque les toca cambiar el consultorio, asegúrense bien de cuáles son las exigencias, por favor. Y ya conociendo bien qué le van a pedir para su especialidad en cuanto a la habilitación, pues usted diseña algo personalizado, algo bonito. Es importante que usted ofrezca algo único. Esto se llama tener factores diferenciadores. La mayoría de la gente hace lo mismo, pero si usted quiere captar más clientes, más pacientes, pues bueno, ofrezca cosas novedosas también, cosas distintas. Una consulta que no se encuentre dentro del sistema de salud, dentro del POS, que sea algo único. Anímese, piense como emprendedor. No es que los médicos deban volverse empresarios, no, pero yo sí deseo que ustedes no estén dependiendo justamente de ninguna autoridad política, de ningún gobernante, como mendigando el trabajo, sino que puedan ser independientes también. Y todo emprendedor que hace, pues, una evaluación, se llama estudio de mercadotecnia, bueno, en esta población específica que hay, aquí, ¿con qué servicios cuentan? ¿Mm? ¿Qué se les ofrece?
una fase de planeación, o sea, el plan del negocio. Bueno, entonces voy a diseñar esto otro para que supla estas nuevas necesidades o para que ofrezca servicios novedosos en esta población y el financiamiento también. Muchos médicos quiebran cuando fundan hospitales o clínicas porque creen que solamente es conseguirse un local, ¿no? Sean muy inteligentes y vayan paso a paso, con pies de plomo. ¿No? No es tener la codicia de querer abarcarlo todo, sino saber hacer muy bien las cosas. ¿No? En la sala de espera del consultorio, pongan un servicio sanitario, eso es indispensable. Un buen baño, con un buen lavamanos, que sean amplios y cómodos. A veces uno ve baños de consultorios en los que hay también guardados escobas, trapeadores, eh, archivos, libros viejos. Eso no debe ser. Un consultorio impecable, un consultorio bonito, tiene baños también, ¿m?, que brillen por sí mismos en el aspecto de la limpieza, de la higiene. Asegúrese de elementos básicos para la consulta. Todo consultorio médico tiene que tener camilla, báscula, tallímetro, equipo de órganos también. No crean que el equipo de órganos es solamente para oftalmólogos, neurólogos u otorrinos. Para todo médico. Y cuídenlo bien. ¿Mm? El equipo de órganos que yo utilicé en mi carrera era el mismo que usó mi mamá. ¿Vale? Y cómo pasa de generación en generación, pues cuidándolos. El fonendoscopio igual. El mismo Littman ochentero que tuvo mi mamá en medicina interna y en el internado fue el que yo utilicé después como estudiante de medicina. Y ahí sigue. Si se da el caso que una nieta, un bisnieto, alguien esté utilizando ese fonendo, no me extrañaría. Tensiómetro, una escalerilla, una escalita, para que el paciente pueda subir a la camilla. Hay pacientes que por alguna lesión, alguna discapacidad, o por la edad misma, o por la altura, no se pueden subir fácilmente a la camilla. Tenga siempre una buena escalera para que esa subida sea cómoda. Hay que estar muy pendiente. Un buen computador, ojalá fijo para que no le puedan hacer daño a usted con él. Los conos para el otoscopio, bata, sillas, los mismos cuadros que usted ponga tienen que ser relajantes, tranquilizadores, agradables. Otros aparatos diagnósticos. Los dermatólogos, por ejemplo, tienen muchísimas cosas, los cirujanos plásticos también. En consultorios de neurología, neuropsicología, psiquiatría, pues baterías diagnósticas, cuestionarios, test, juegos didácticos también. El lavamanos dentro del consultorio con jabón y toallas impecables. Ahora con esta pandemia de COVID-19 sí que es importante eso. Ojalá que usted tenga la ocasión de estarse lavando las manos constantemente, antes y después de cada acto médico. Y también que sus pacientes tengan la posibilidad de hacerlo. O de pronto, si el paciente no quiere usar agua y jabón, que igual es lo más adecuado para este coronavirus, pero que también afuera del consultorio haya un dispensador de gel antibacterial.
desinfectante. Las toallas deben ser muy bonitas, muy bien arregladas y se recomienda que sean toallas desechables, ¿vale? Si usted tiene una clínica, un quirófano, contrate una empresa de servicios de desecho hospitalarios. Aquí vale una tercerización, no se ponga usted a sacar la basura de su hospital, se complica la vida, puede hasta infringir la ley. Contrate a alguien que sea experto, que sea ducho en eso. ¿Mm? Y acuérdese de la famosa nomenclatura, ¿no? Para cada uno de los desechos. Siempre, siempre, de forma universal, usted va a encontrar que lo rojo es para los desechos biológicos, lo más peligroso que hay. Lo más peligroso. Los guardianes, por ejemplo, para las agujas, en todo consultorio va a estar de rojito. Y a veces también les ponen la señalización internacional, ¿no? En cualquier país del mundo usted puede ver ahí el, el símbolo de biohazard, que es un riesgo eventual a nivel biológico. Todas las agujas, eh, guantes, toallas, eh, batas desechables en consultorios de ginecología, por ejemplo, o de cirugía. Todo eso va a parar las canecas rojas. ¿Listo? Los equipos de protección personal ahora en la pandemia de la COVID-19. Entonces, lo mismo. Todo ese material de protección, gorros, tapabocas, guantes, bata, todo eso va a dar a los sitios rojos, ¿vale? Los verdes son para desechos ordinarios. El empaque de las papitas que se comió usted cuando terminó de atender pacientes. El empaque del juguito, la caja, etcétera. Allá va a dar. Azul para vidrios, botellas, cosas que puedan ser reciclables. Y el gris para papelería, también pensando en lo reciclable. Recuerden que vivimos en un mundo cada vez más amenazado por la propia acción del hombre. El ser humano está contaminando muchísimo. Y si hacemos hincapié en este buen uso de las canecas y en reciclaje, pues sí podremos evitar la catástrofe que se avecina, al menos en nuestra generación, ¿vale? De pronto, los únicos ismos que son filosóficamente válidos y éticamente correctos sean el pacifismo y el ecologismo. Tenemos que jugárnosla por eso, ¿vale? Protejamos el planeta porque ya la cosa está difícil, está muy dura. Puede que en unos siglos haya hasta guerras por agua. ¿Me hago entender? Entonces, tratemos de reciclar lo que se puede. Y si ustedes se han dado cuenta ya desde hace 2 años, en todos los hospitales, en todas las clínicas en Colombia, está la tendencia a cero papel. Es decir, ojalá todo se pueda digitalizar, todo se pueda comprimir en sistemas, que todo pueda estar dentro de computadores, dentro de bases de datos, para no gastar más papel. Cada hojita de papel es un arbolito menos, piénsenlo siempre así. Y estamos en una época en la que ya escasean los bosques en el planeta. Defina muy bien cómo va a realizar el agendamiento y la programación de los pacientes.
En estos tiempos de pandemia, muchas especialidades pueden hacer la consulta virtual. Entonces, proceda de esa manera. Ahora, para que no se le olvide o para que no se le crucen pacientes, pues organícese bien. Muchas plataformas como Meet, la que estamos usando en este instante, tienen la ocasión, la oportunidad de ir cuadrando en el calendario y así usted sabe, uy, no puedo usar este espacio para este paciente porque ya está agendado para otra actividad y así. El aseo también debe hacerse muy cuidadosamente. Nada más chocante para un paciente que estar ahí en consulta. No sé si les ha pasado a ustedes también y que llegue la persona de aseo y rocíe cloro o, o límpido o fabuloso o algún tipo de estas sustancias desinfectantes con esos olores penetrantes o cuando al inicio de esta pandemia de COVID-19 estaba de moda rociar amonio cuaternario. Entonces, lo ideal es que esos momentos para el aseo del consultorio se den cuando no haya ahí personas presentes. Haga asociaciones estratégicas, lo que estamos viendo desde que empezamos esta clase. Conózcanse, establezcan lazos de amistad, de verdadero colegaje y apóyense. Resulta que mi mejor amigo es optómetra, mi esposa es oftalmóloga y yo soy otorrino, ¿listo? Consíganse ojalá otro amigo que sea terapeuta del lenguaje y a otra persona, también amiga, que haga audiometría y ahí tienen el superconsultorio. Yo soy neurólogo, mi esposa es psiquiatra, mi hermano menor es neuropsicólogo y mi cuñada es psicóloga clínica. Fantástico. Monten la organización, el consultorio en servicios en salud mental. Y así con todo. Los deportólogos se asocian muy bien con ortopedistas. Los ginecólogos se asocian muy bien con pediatras. Los urólogos con nefrólogos, etcétera. Haga ese tipo de asociaciones. A veces en las facultades de medicina deforman al estudiante mostrándole un modelo competitivo y yo he visto facultades que sacan verdaderos psicópatas de egresados, gente que por ser tan competitiva hasta le esconde su saber o su conocimiento al compañero de semestre. Gente que no comparte, que no es capaz de estudiar en grupo. Eso es muy enfermo. Alguna vez me tocó castigar a unos estudiantes que descubrí aquí en nuestra universidad, que un libro de psiquiatría que era para todo el semestre, lo estaban escondiendo ellos en la propia biblioteca de la universidad, lo escondían para que ningún otro grupito de el semestre pudiera acceder a él. Muy mal. Asóciense, trabajen en equipo. Por lo general a los médicos los han tratado muy mal en Colombia, justamente por ese individualismo, ese egoísmo y esa pobre capacidad para asociarse que se maneja. Entonces, hagan valer sus derechos y sobre todo eh, proyéctense profesionalmente en compañía, en colaboración, en unión. Manejen la contabilidad de forma muy profesional, muy eficiente. De nuevo, si lo que ustedes saben hacer mejor es su especialidad, contraten a un buen contador, alguien que les lleve de manera muy honrada, muy honesta también, muy transparente todas sus finanzas. E inviertan en seguridad. A veces algunas clínicas o algunos consultorios o algunos laboratorios
no invierten en seguridad y se llevan chascos. ¿Mm? Hay que saber que los ladrones andan merodeando y a la expectativa, si finalmente se pueden robar sus computadores, sus impresoras, pues también lo están dejando a usted sin bases de datos importantísimas. ¿Mm? Entonces, inviertan en seguridad. Un buen esquema de alarmas, un buen esquema de celaduría son importantes. Modelos de consultorio, acuérdense la lectura que les envié de un blog de gente experta en esto, solamente para que se hagan una idea, fíjense. Uno puede decorar de forma muy bonita, muy agradable un consultorio. ¿Mm? Fíjense la tendencia actual a la ergonomía, al cuidado del paciente, espaldares cada vez más ortopédicos, ¿Mm? Buena iluminación, buena posibilidad para la limpieza, una linda decoración. A veces hay personas muy obtusas que quieren que sea una pared en blanco el consultorio. No, hay que embellecer el consultorio. O hay personas también obtusas, necias, que creen que como es un hospital público, entonces tiene que ser feo. Hay algo muy clasista, hay algo muy jerárquico, muy neocolonialista en eso de creer que si es algo público para gente de escasos recursos tiene que ser feo. No, el hombre es el mismo en cualquier situación o en cualquier posición socioeconómica. Es el mismo hombre, es el mismo Homo sapiens, es el mismo Anthropos, es el ser humano que usted debe amar, es el prójimo que usted debe ayudar. Entonces, cuidado con eso. Así sea un hospital público, ¿m? Usted ofrézcale algo así hermoso a los pacientes, ¿vale? Decórelo. En el hospital mental en el que mi esposa y yo atendemos, ¿sí? Tratamos de embellecer, llevamos unos cuadros, mmm, unas esencias para que pues, huela sabroso. Pusimos unas calcomanías, unas decoraciones y lastimosamente, hubo unos médicos bastante tontos que nos criticaron por ello, porque estaban acostumbrados a que las paredes debían estar mal pintadas, eh, descascaradas, desgastadas, mal diseñadas, o que no se pueda tener ningún tipo de adorno. Una de estas médicas, de verdad, bastante torpes, eh, tenía prohibido que los consultorios en el hospital mental hicieran pesebres, pusieran adornos navideños, porque era esa tendencia a creer que tenía que ser siempre algo feo y desagradable. Y además, la cosa clasista también de suponer es que ese paciente por ser pobre se lo va a robar. Así piensa este tipo de gente necia. Entonces, nada, ¿no? Desde que empezamos a decorar y a poner la Navidad en el hospital mental, porque pues esta psiquiatra que tenía esta visión tan absurda de la vida y tan clasista, se fue, gracias a Dios. Entonces, hemos puesto pesebres, árboles, hemos tenido hasta regalos ahí para abrir el día de Navidad, hemos tenido distintas decoraciones y ningún paciente se ha robado nada, ¿no? Ningún paciente ha dañado nada, ningún paciente ha comentado como algo negativo el asunto. De hecho, se han sentido contentos. Y así con todo. ¿No? En el hospital hemos hecho un esfuerzo por
como por alegrarle la vida a la gente, porque los hospitales son por lo general centros en los que se mueve mucho dramatismo, muchas tragedias, la enfermedad, la muerte, acechan. Entonces, sí es importante hacer decoraciones temáticas. Que tenemos el Mundial de Fútbol, listo, decoramos todo acorde. La Navidad, todo acorde. Eh, Día de la Madre, Día del Padre. Eh, Hicimos hace poco una, una feria y una exposición artística con los cuadros y los productos que los pacientes habían hecho en terapia ocupacional. Eso embellece. Y los pacientes sienten no que llegan a un sitio frío, espantoso, angustiante, en el que huele a enfermedad y se intuye la muerte, sino al contrario, se sienten mejor acogidos, se sienten más felices. ¿Mm? En los hospitales, les insisto, hay mucho sufrimiento. Entonces, todo lo que podamos hacer por embellecer, decorar, engalanar y finalmente alegrar a nuestros pacientes con una buena decoración es imprescindible. Y no tiene que ser caro. ¿Mm? Pueden usar cosas de papel hechas por los propios pacientes en terapia ocupacional y se embellece cada consultorio. ¿Mm? Miren, estos otros son de tonos más oscuros. En los anteriores predominaba el blanco. En estos predominan el color caoba, el color café, el color negro. También muy elegantes, muy sobrios. Miren este otro. Un consultorio pediátrico, muy seguro, muy práctico. Una decoración minimalista y la sala de espera, fíjense. Qué linda sala de espera, qué acogedora. Ahora en pandemia, obviamente, mucha gente no va a querer estar en una sala de espera, pero cuando esta pandemia pase, otra vez este tipo de salas se van a poner en boga. Está este otro autor, ¿no? Ostavalda, que usa el modelo Canvas de negocio. ¿No? Para todo negocio, ustedes lo podrán adaptar a su consultorio. Socios clave, ¿no? Saber asociarse, saber trabajar en equipo, hacer una estructura de costos, o sea, que nunca usted tenga predominio de pérdidas sobre ganancias, eso sería, pues, a largo plazo catastrófico, se iría a pique su consultorio. Lo que él llama propuestas de valor. Una propuesta de valor es efectivamente algo novedoso, único, original, que solamente usted haga. Buenas relaciones con los clientes, llevarse bien con sus pacientes, ser amables. Las actividades clave. Bueno, ¿usted qué propone? ¿Qué es lo que ofrece? Y los recursos clave también. Y dentro de esos recursos está la educación continuada, que no solamente es no formal, es decir, conferencias, charlas, no. También una educación continuada formal. El buen médico nunca para de estudiar, jamás se olviden de eso. Y entre ustedes más estudien, más van a poder triunfar, doctores. Más los van a buscar. Estudien, por favor. Que nunca se les pase un año de la vida sin hacer al menos un diplomado. Al menos. ¿Mm? Los segmentos de mercado. Entonces, si usted es pediatra, no pretenda tomar población geriátrica. ¿Vale? Haga bien lo suyo. Y los famosos canales de comunicación. ¿Vale? Siempre estén listos a exponer, tengan
propuestas de trabajo, de exposición, de conferencias. Asistan a simposios, a congresos, a jornadas académicas. Y lo que les mencionaba, cuando tengan investigaciones o artículos, publíquenlos, denlos a conocer. Aquí está este modelo Canvas, digamos, desmenuzado, explicado paso a paso. Entonces, este tipo de asociaciones clave tienen que ver con esto. ¿Con quién va a trabajar? Si hay otros profesionales, médicos y también profesionales no médicos que le remitan pacientes. ¿Qué personas podrían ayudarlo a darse a conocer? ¿Sí? ¿Cómo se va a hacer el cobro? ¿Cómo se llevan las cuentas? ¿Y dónde se invierte lo ganado en cuanto a la estructura de costos? La propuesta de valor, lo que les decía, ¿qué es lo que lo hace diferente? ¿Qué lo diferencia? A usted, doctora, a usted, doctor. ¿Mm? ¿Qué cosas lo hacen novedoso, original? Su empresa, es decir, su consultorio, ofrecen algo distinto, algo de gran calidad. En cuanto a las relaciones personales, entonces, estar conectado con el cliente. Y también relaciones colectivas. Hay grupos de usuarios, hay asociaciones de usuarios, hay asociaciones de padres de familia, de niños con determinadas enfermedades. Hay asociaciones de enfermos de determinadas dolencias. Conéctese con ellos. Lo importante es que usted conecte la propuesta de valor, sus servicios con el cliente. Que usted logre llegar a ese cliente que se siente identificado y a gusto con lo que usted hace y con lo que usted propone. Tampoco mendiguen pacientes. Esto no es una pizzería, esto no es un restaurante, un hotel, ¿no? Hay gente que se siente muy bien con lo que usted es, con lo que usted profesa, con lo que usted cree, con lo que usted ofrece. Y hay gente que no. Maravilloso. No crean que esto es captar atolondradamente al que llegue. El paciente que es para usted lo buscará. Y uno lo siente, se crea esa sinergia, esa magia especial, ¿m? Dentro de relación médico-paciente. Usted lo siente. Ese espíritu de cooperación, esa sinergia paciente-terapeuta, ese deseo de ayuda, esa eh, alianza terapéutica, ese vínculo, se dan con determinadas personas. Y usted es el médico apropiado para esas personas, pero habrá médicos apropiados para otras personas también. No hay problema con eso. Actividades de producción, bueno, de mercadeo también, sí. Resolución de problemas, eso es muy importante. Es decir, en toda organización se dan elementos que, si no se corrigen, pueden ser amenazadores a largo plazo. Entonces, listo. Identifíquelos e instaure soluciones. Y la capacitación. Y no solamente capacitarse usted, capacite su gente, capacite su personal. Si ese vigilante sabe también de normas de urbanidad, de cortesía, de buenas maneras, y al menos asiste a sus simposios y congresos, va a ser maravilloso. No solamente va a ser una labor de seguridad, sino que también va a transmitirle una sensación muy cálida, de bienvenida, una sensación hogareña a ese paciente o a esa familia que lleguen a consultar, ¿vale? Sus secretarios, sus enfermeros, deben también ser bien capacitados. A veces la gente teme capacitar al personal. No, es que luego se van a creer médicos. No.
No, eso nunca sucede. Y rara vez la gente también se expone a una demanda, a un problema legal por tratar de dárselas de médico sin serlo, ¿no? Pero las personas sí agradecen mucho que usted las capacite. Las personas están muy dispuestas a aprender y así va a ser mucho mejor el trato con cada paciente, con cada usuario. ¿Con qué medios usted cuenta? ¿Mm? Y no se afane si no tiene dinero, si no cuenta con recursos tecnológicos o físicos numerosos, ¿no? Tranquilo. Lo más importante es el recurso humano. Su consultorio puede ser muy sencillo, pero si usted es un gran profesional, los pacientes le van a llover, créame. Vuélvase un gran profesional. Y eso implica habilidades técnicas, pero también habilidades no técnicas. Eso implica no solamente un caudal de conocimientos, también una preparación bonita en cuanto a servicio al público. Eso implica que usted sea buena persona. Un profesor que yo tenía en el posgrado, en la especialización, decía que la gente que no es buena persona no tiene éxito con los pacientes y es muy cierto. Trabaje en su crecimiento personal, en su maduración personal y se va a dar cuenta que tendrá mucho éxito como clínico. La clave es esa. Anímese, púlase, mejore como persona. Sea en realidad alguien amable, honesto y bondadoso y triunfará. Ame a sus pacientes, desea ayudar y servir, triunfará. No importa si usted nació en cuna de oro o si se hizo a pulso batallando en la vida. Como les digo, no importa si usted no tiene un consultorio propio, sino que lo alquila. Si usted es un excelente profesional, llegará lejos. ¿Sí? Esa es la clave. Tengan en cuenta las fuentes de ingresos. Está pues cada paciente, cada cliente. Hay también patrocinadores. Hay gente que le regala a usted cosas, desde un almuerzo hasta una caja de pañuelos faciales, etcétera. Bienvenido. Hay servicios especiales, servicios premium. Entonces, ahí está lo de la propuesta de valor. ¿Qué cosas ofrece usted que no estén cubiertas por el sistema de salud? Hay donantes también. Eso sí, mucho cuidado. Rastreen muy bien de dónde son esos donantes o, digamos, si son dineros bien ganados, honrados, o si es plata maldita, si es plata de narcotráfico o de actividades delictivas. Haga un seguimiento muy exhaustivo de los donantes. Eso a veces muchos personajes malignos pueden usar como lavadero de activos su fundación o su consultorio. Entonces, sea muy cuidadoso con ello. Y también los colaboradores dan cosas, dan ingresos. El mismo hecho de que estén trabajando ahí con usted genera ingresos. Focalice, busque su nicho, busque su especialidad, enfóquese en resolver necesidades de un grupo concreto que esté dispuesto a pagar lo que usted ofrece. ¿A través de qué medios, de qué mecanismos usted explica a la humanidad, a los clientes potenciales, su propuesta de valor? Entonces, cada ámbito de actuación, usted es su marca, tengan en cuenta eso. Usted es su marca, la marca personal. No pueden verlo por ahí borracho. No pueden verla por ahí peleando en un supermercado con otra señora que esté molestándole la vida. No pueden ver
que usted lleva una vida marital desagradable, que usted es infiel, que usted es desleal. No, 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 eso es impresentable. Ahí va lo de que hay que ser buenas personas para tener éxito con los pacientes. Entonces, por favor, traten de estar muy prestos a cultivarse mucho y a llevar una vida muy ética, sean muy íntegros, sean muy decentes, porque usted es su propia publicidad en medicina. ¿Mm? Ay, qué lindo, ahí va el doctor, mire, siempre con un libro debajo del brazo, tan bello. Él sí que lee. Fantástico. Ay, tan linda la doctora. Yo vi que estaba en un centro comercial y había una señora que necesitaba bajar las escaleras y la doctora se devolvió. Yo la vi y la ayudó, ¿no? Qué belleza tan generosa. Fíjense, la gente está pendiente del médico y a veces ni siquiera sabemos quién puede estar mirándonos. Desconocemos, pero si nuestra conducta es intachable, si nuestra conducta es virtuosa, es moralmente buena, tendremos mucho éxito. ¿Sí? Lo que hemos visto en otros textos que ya les he enviado, ofrecer privacidad, un ambiente natural, comodidad. En casos muy especiales, consulta domiciliaria y en tiempos de crisis como el que estamos viviendo, hacer uso de la virtualidad. Es muy interesante que esto lo escribí en 2019 y a los pocos meses empezó la pandemia. Sí, fue profético casi. Tengan en cuenta eso. En tiempos de pandemia, hagan uso de lo virtual. Protéjanse y también protejan a los pacientes. Jamás dejar a la vista objetos cortantes, contundentes, cortocontundentes. Permitan las adecuadas iluminación y ventilación. Y lleven ustedes mismos, doctores, una buena calidad de vida. Coman bien, tengan ocio productivo, descanso, duerman bien. El afecto también, en sus situaciones amorosas, afectivas. Ojalá tengan a alguien. No hay nada más hermoso que amar y ser amado. Y respeten a ese alguien. Sean fieles, sean juiciosos, sean leales, por favor. La actividad física también es importante. No hace falta que sean culturistas físicos, pero sí, es bueno hacer gimnasia, practicar un deporte, estar bien. Y actividades de creatividad también. Escribir, pintar, cosas que pueden ser artesanales como hacer crochet o bordado, cosas que pueden ser más ambiciosas en lo artístico, como tener usted eh, la posibilidad de hacer una obra de teatro o de dirigir una película. Maravilloso. Dense esos gustos. Bueno, doctores, muchísimas gracias.